Pero que vuelva sobre sus pasos, como que ingrese nuevamente al palacio. Exacto, digamos. que no muestre que es un final de un ciclo. Que esto es simplemente recordar que está suspendida, ¿sí? Que no fue desplazada. Esto es un proceso que recién ahora empieza y, bueno, por lo que veo no va a usar la rampa, tal cual. Está tomando otro camino, ¿no? Sí, exacto, eso te iba a tal cual le decir. habían recomendado. Sí. Y en el medio, es un dato que Andrés seguramente tiene, ya exoneró a todos sus ministros, menos al de deportes. Ustedes dirán, ¿y por qué el de deportes no? Los Juegos Olímpicos. Porque se ven los Juegos Olímpicos. Claro. Insisto, para los argentinos todo es el Mundial de Fútbol, pero para el resto del mundo, los Juegos Olímpicos... Ahí viene caminando, A ver. Ahí sí, salió por el costado. Claro, tal cual lo Está habían a recomendado. 50 metros de donde estoy yo, las cámaras que corren, la gente también, claro, la gente la estaba esperando en la explanada, pero Dilma salió por el costado. A ver, ustedes tienen una imagen, Sí, estamos Sí, ahora viendo. sí, por un uno de los lateral. laterales. ahí está, con la guardia, le tiran flores, recién una mujer le está tirando pétalos de flores alrededor y adelante de su paso, bueno, hombres de traje de seguridad abriendo paso. Dilma Guerrera de la Patria Brasilera, es alguno de los gritos de la gente aquí congregada, bueno, pueden escuchar también la gente que está al lado mío. Bueno, un enjambre de periodistas, ahí está, acá la veo, ahí está la presidenta Dilma Rousseff con saco blanco, escoltada, saludando a la gente, saludando para el lado que estamos nosotros, y se va a dirigir a ese escenario para hablarle a Brasil, en este Palacio del Planalto, hoy escenario de un día realmente histórico, por este juicio político, por todo lo que significa, por todo lo que se ha dicho, por las palabras de la presidenta y por las declaraciones que seguramente después haga la oposición también, ¿no, Claudio? Así que bueno, la presidenta Dilma Rousseff, mezclada entre la gente, seguida por toda su comitiva, todos sus ministros, como lo decía Diego, suspendidos también, saludando a la gente. Bueno, y la gente que trata, la que ha llegado hasta aquí, de acercarse a tocarla y a saludarla, ¿no? En comparación con otros momentos de este proceso, Andrés, se ve poca gente. Sí. Se ve poca gente. Y hay enseguida, hay que darle explicación. Primero, es un día de semana, o sea, no nos olvidemos de eso, es un día de semana. Son las 11:30 pasadas, no solo en Buenos Aires, sino también en Brasil, es la misma hora. Y segundo, también es algo que ya se veía venir. Seguramente habrá influenciado mucho, Bueno, porque sí, es poca gente. y también el horario, Diego, Claro. estoy viendo llegar ahora una columna de gente, que no sé, bueno, pero ocupa todo el ancho de una avenida, indígenas o personas con los trajes típicos de los indios brasileños o del Brasil, y en una de las avenidas, que es como una barranca, también toda una... ocupado todo lo ancho, pero no sé la profundidad, ¿no? Algunos fuegos artificiales en la madrugada a las 3:17 eran quienes festejaban la suspensión de Dilma Rousseff como presidenta del Brasil. Ahora algunos fuegos artificiales apoyando a la presidenta y con el canto de los indios de Brasil, aplaudidos por la gente mientras entran y se acercan cada vez más a la posición de la presidenta Dilma Rousseff, que en minutos nada más estaremos transmitiendo sus palabras a la gente aquí congregada después de hacer un discurso muy duro, de hablar de golpe de Estado, de hablar de la amenaza que enfrenta la democracia brasileña, que ella no creía tener que estar defendiendo todavía la democracia después de haber sido torturada. Un discurso, Andrés, alineado con lo que venía diciendo ya Dilma Rousseff, ¿no? Digo, ¿hubo algún punto a destacar o alguna diferencia? No ha aportado mucho, digo, lo del golpe lo viene reiterando desde el inicio del proceso. Ahí, bueno, está pasando Agostina por al lado mío, las personas vestidas con los trajes típicos estaban cantando también. Sí. No, por supuesto, la presidenta siempre ha mantenido el mismo punto de vista, de manera calma. La gran pregunta era si esta parte del proceso
se iba a dar con manifestaciones en la calle y la presidenta ha dejado en claro que va a utilizar todas las herramientas jurídicas, ¿no?, del proceso. Es decir, critica el proceso, pero al mismo tiempo utiliza las herramientas que le da el mismo proceso para defenderse. Son 180 días que serán claves para ella, pero también para este gobierno que entra, que ya está diciendo que va a haber medidas duras para... A ver, la acusación concreta, Andrés, contra ella es no por casos de corrupción concretamente, ella es su defensa política diciendo no tengo cuentas en el exterior, nunca recibí una coima, nunca acepté algún chantaje, pero ella no dice nada de la acusación concreta sobre los dibujos de la economía brasileña durante la campaña presidencial. Y claro, es la acusación por la cual se la está separando de su cargo. Por supuesto, digo, y aparte hubo relatores, de comisiones a Cámara, de Cámara a Comisión, o sea, ha tenido todo un proceso. De hecho, el gobierno presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una medida para frenar el juicio político, porque decían que había una venganza personal del que era líder de la Cámara de Diputados, y ayer o antes de ayer, ya perdí la cuenta, la justicia la desestimó. Ahora, de la acusación en concreto contra ella, toda responsabilidad, ¿no? Andrés no hizo referencia, no habló de el dibujo de cuentas públicas, que es la acusación, ¿sí?, que hay contra ella, pero sí dijo, pudo haber cometido errores, pero no delitos. Esa fue la única referencia. Quizás pasó desapercibida para muchos porque al no incluir en la oración la acusación que pesa sobre mí respecto a haber manipulado las cuentas públicas quizás pasó desapercibido, pero hizo una referencia al menos a la acusación contra ella. Dice lo que la ley me autoriza también, dijo en un momento. Dijo que la ley la autoriza a hacer eso, y en anteriores oportunidades dijo que otros presidentes también lo habían hecho. Sí, lo cual es todo cierto. El contexto es otro. Fue considerado aquí un crimen de responsabilidad y por eso ese talón de Aquiles, ¿no? Está claro que acá estamos hablando de 13 años de un gobierno, de un desgaste, de una crisis política como no ha tenido Brasil en 40 o 50 años, y ha sido ese tema del manejo de las cuentas públicas, que lo habrán hecho todos, pero no todos pasaron por el mismo proceso que Dilma Rousseff, y sobre ese proceso que es considerado un crimen es que se le ha enjuiciado. Exacto, la oposición estuvo mucho tiempo debatiendo por qué lado se le podía entrar a Dilma Rousseff, si se le acusaba de corrupción, si se le acusaba de la crisis económica, y simplemente llegaron a la conclusión de que ese presunto delito era el más fácil de probar y la vía más rápida para suspenderla y en todo caso destituirla. Es decir, no es desde el punto de vista de la oposición lo más grave que hizo, pero sí lo más fácil de probar. Y es una confusión que a muchos todavía les hace efecto, ¿no? Diego, Claudia, Agostina, y aparte un delito que hizo durante esta presidencia, y por eso también se la pudo enjuiciar. Claro. Por supuesto, una posición muy clara por parte de lo que dice la presidenta y su gobierno, una posición contraria de lo que ha dicho la mayoría del Parlamento brasileño. Ahora habrá un proceso judicial, pero creo que no hay que perder de vista, creo yo, el entorno en lo que se da esta situación de la crisis económica, pero creo que esto que está viviendo Brasil es mucho más que una crisis política y económica. Si tenemos, como lo decía Diego, presente que 50 de los 81 senadores tienen algún tipo de causa judicial, también hay una crisis ética, que Collor de Mello esté hablando de moral y que vote a favor del juicio político. Digo, bueno, evidentemente hay mucho por debatir, pero esta es la clase política que la gente votó y es la que hoy tiene el poder constitucional para llevar a cabo este juicio político. Bueno, y la presidenta, que como ustedes pueden escuchar, se está acercando y por eso el grito de la gente, no sé qué imagen están teniendo ahí. Sí, estamos teniendo una imagen de un plano general y un plano corto también. Okay. ¿Irá caminando hasta la residencia después de esto, Andrés? A ver. Mirá, un poquito... A ver si está hablando ahí. Pero bueno, no lo sé. Com vocês, com calor, a energia e o carinho que vocês passam para mim, eu tenho aqui momento de alegria. A tristeza é porque nós hoje vivemos uma hora que eu vou chamar uma hora trágica do nosso país. A democracia brasileira, a jovem democracia brasileira,
está sendo, eu ia pedir para me poder ver o pessoal até lá. Por favor. A jovem democracia brasileira, ela está sendo objeto de um golpe. Por que que eu chamo esse processo de golpe? Eu chamo esse processo de golpe porque o impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe. Aqueles que não conseguiram chegar aqui ao Palácio, por favor, gente, deixa eu ver o pessoal. Eu vou pedir para o pessoal só ficar um pouco mais para trás, para o pessoal que veio aqui, eu poder vê-los. Esse processo é um golpe, porque ele é um impeachment sem crime. Eu não cometi crime de responsabilidade. Eu estou sendo objeto de uma grande injustiça. Estou sendo vítima de uma grande injustiça. Aqueles que não conseguiram chegar ao governo pelo voto direto do povo, aqueles que perderam as eleições, tentam agora, pela força, chegar ao poder. E esse golpe, ele está baseado em razões as mais levianas, as mais injustificáveis. Primeiro, porque os atos que me acusam são atos corriqueiros, atos que se faz todo dia. Esses atos foram feitos por todos os presidentes que me antecederam. Se não era crime naquela época, também não é crime agora. Além disso, quem começou, quem deu início a esse golpe, o fez por vingança, o fez porque nós nos recusamos a dar a ele, ao senhor Eduardo Cunha, os votos na comissão de ética para que ele fosse absolvido. A própria imprensa noticiou isso fartamente. A própria imprensa disse que ele estava fazendo uma chantagem contra este governo. E eu não sou mulher para aceitar esse tipo de chantagem. O que está em jogo nesse golpe é a democracia, é a nossa Constituição. Uma democracia feita com a resistência de milhões de brasileiros. Mas o que está também em jogo nesse golpe é todas as conquistas que tivemos nos últimos 13 anos. Desde o governo do presidente Lula. Todas as conquistas, e as conquistas foram muitas, foram a elevação dos mais pobres e da classe média.
foi a proteção às crianças, os jovens, chegamos às universidades, a lei de cotas, foi o pré-sal, o sonho da casa própria realizado e tantas outras coisas. Por quê? Porque o programa que foi eleito, quando eu fui eleita, é um programa que garante as políticas sociais. Hoje, o que eles estão tentando é acabar ou reduzir as políticas sociais. Usam de vários qualificativos. Falam, nós vamos focar, nós vamos rever. Todas essas palavras têm só um significado. Nós vamos diminuir, nós vamos reduzir até acabar com elas. Eu tenho a honra, no meu governo, de ter sido fiadora da democracia. Fui fiadora, sim, no meu governo. O meu governo jamais reprimiu movimentos sociais. O meu governo jamais reprimiu manifestações políticas, mesmo as que eram contra mim. O que é o risco que nós corremos agora? Nós corremos o risco. O que faz um governo ilegítimo diante de protestos, diante da divergência, diante de movimentos contrários? Sabem o que faz? E isso a história demonstra. Governos assim caem na tentação de reprimir os protestos, de reprimir as concentrações, de reprimir as reivindicações. Quero dizer a vocês que eu sou a primeira mulher eleita presidenta da República. Eu honrei os votos que as mulheres me deram. Eu fui a primeira mulher eleita presidenta da República. Depois, o primeiro operário eleito presidente da República. Como primeira mulher, eu honrei as mulheres. Como qualquer pessoa humana, eu posso ter cometido erros, mas jamais cometi crimes. Honrei as mulheres desse país. As mulheres que são determinadas, esforçadas, trabalhadoras, que vivem o seu cotidiano desafiando todas as dificuldades. As mulheres mães, as mulheres que são hoje mulheres que querem a sua independência, a sua autonomia, o controle de si mesmas. Essas mulheres eu tenho consciência de que eu honrei, porque as mulheres, nós mulheres, temos uma coisa em comum: nós somos dignas. Quero dizer a vocês que ao longo da minha vida, eu sempre, como todas as mulheres, enfrentei desafios. Eu enfrentei os desafios, por favor, eu tenho de ver o pessoal lá do fim, por favor. Mas, por favor, eu não estou vendo, por favor. Mais, meu filho, por favor. Eu quero dizer a vocês que ao longo da minha vida eu enfrentei muitos desafios. Eu enfrentei o desafio terrível, sombrio da ditadura e da tortura. Eu enfrentei, como muitas mulheres desse país, a dor indizível da doença,
Agora, o que mais dói é esta situação que eu estou vivendo agora. A inominável dor da injustiça. A profunda dor da injustiça. A dor da traição. A dor diante do fato que eu estou sendo são duas palavras terríveis. São duas palavras terríveis. Traição e injustiça. São talvez as mais terríveis palavras que recaem sobre uma pessoa. E esta hora agora, este momento que nós estamos vivendo, é o momento em que as forças da injustiça e da traição estão soltas por aí. Quero dizer para vocês que eu estou pronta para resistir por todos os meios legais. Quero dizer a vocês que eu lutei a minha vida inteira e vou continuar lutando. Acredito que nós todos temos de estar juntos. E eu agradeço a todos os movimentos, a todas as pessoas que foram para as ruas nos últimos dias dizer um não imenso, um não do tamanho do Brasil ao golpe. Agradeço a cada mulher, a cada homem, a cada trabalhador, a cada trabalhadora do campo e da cidade, aos homens e mulheres, profissionais liberais, aos artistas, aos intelectuais, a todos aqueles que estiveram do lado certo da história, do lado da democracia. Tenho certeza que juntos nós vamos nos manter unidos, mobilizados e em paz. Nós somos aqueles que sabem lutar a luta cotidiana, que sabem resistir e que não desistem nunca. Agradeço nesse momento triste, muito triste da minha vida, esse momento de alegria dado pelo calor, pelo amor, pela emoção que vocês me transmitem. Obrigado. Agora eu vou abraçar o que eu tenho de abraçar até lá no fim. Você continua acompanhando esse dia movimentadíssimo em Brasília, depois do intervalo com Eduardo Barão. Bueno, el discurso de Dilma Rousseff, la presidente suspendida, para toda la gente y los partidarios que se habían acercado allí al Palacio del Planalto, el discurso de despedida, y en esta oportunidad sí se vio a Lula da Silva detrás de ella y acompañándola concretamente. Diego. Bueno, fue más pasional que el anterior discurso, el que ocurrió dentro del Palacio del Planalto, ¿no? De todas formas, lo único nuevo, no necesariamente tenía que decir algo nuevo, lo aclaramos, es
aquello de manténganse movilizados, unidos y en paz, la lucha contra el golpe es larga, un mensaje de resistencia. Lógicamente, este mensaje, esas frases no las podía haber pronunciado hasta ayer, teniendo en cuenta que el desenlace todavía no se lo conocía. Claro. El resto fue simplemente un repaso de argumentos que desde hace varios meses que lleva adelante respecto a que ella no cometió ningún delito, que se pudo haber equivocado, que no tiene cuentas en el exterior, lo cual es un palo para quien inició todo esto, que fue Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara Baja, ahora desplazado justamente por sospechas de corrupción. Hubo traición, injusticia, pero básicamente fue un llamado a la movilización en paz, teniendo en cuenta que esto, desde el punto de vista de Dilma Rousseff, todavía no terminó. A pesar de que la realidad indica que de votar de la misma manera en el Senado dentro de unos meses, cuando ya se trate el tema de fondo, que es el juicio político, y con los votos que tuvo hoy ya alcanzaría como para que sea desplazada definitivamente y no suspendida por 6 meses. Igualmente, habrá que ver. Gracias, Diego. Bien, vamos a ver algunas de las repercusiones que ya comienza a tener esta noticia en Brasil. Pero ¿qué repercusiones tiene en nuestro país, en la Argentina? Por ejemplo, Daniel Scioli, que decidió expresarse a través de Facebook. Desde Argentina no podemos ser indiferentes con nuestros socios estratégicos, los hermanos brasileños. Soy un fiel defensor de la gobernabilidad e institucionalidad, sea del partido que sea. Por eso observo con indignación como una operación política suspende a Dilma Rousseff, una presidenta electa democráticamente con mandato popular, forzando un juicio político, violentando la Constitución y atacando un proyecto político, económico y social representado por el PT, nacido de una gran estadista como Lula. Una injusticia. Bueno, algunos de los mensajes entonces que comienzan a conocerse, la opinión de los distintos políticos de nuestro país en relación con lo que está sucediendo en Brasil. Hecho que tiene repercusión global, por cierto. Todos los medios del mundo están hablando de lo que está sucediendo en Brasil. Pausa, ya volvemos con más noticias.